la presencia de ustedes aquí. Una me parece que puede estar destinada a la primera, a etapas de diagnóstico respecto del presente, porque hay algunas cosas que me parece no están claras. Y en todo caso después entrarle a qué se puede esperar una vez que tome el poder el gobierno entrante el 10 de diciembre o poquito antes, según sea el resultado y la contundencia del 27 de octubre. Yo creo que hay algunos elementos informativos, particularmente de los últimos días, que han agregado alguna confusión en torno de dónde estamos parados en materia de reservas y de situación económico-financiera en general. Y estoy seguro de que les traslado, como a veces decimos, inquietudes que forman parte, por lo menos de la gente, incluso del palo, politizada, que más o menos juna algo de economía. Por ejemplo, el tema del apriete del fondo, y que ahora el fondo no llega a los 5.400 millones de dólares, y entonces cómo va a llegar el gobierno, por un lado. Por otro, si al fondo hay que pagarle recién a partir del 2023, 2022 y 2023 unos 50.000 millones de dólares, pero el año que viene no hay que pagarle al fondo, y en 2021 son nada más que 5.000 millones. ¿A qué tanto problema con cuánto te acogota el fondo? Punto uno, como para presentar diagnósticos y descripciones. Andrés o Martín, al que quiera. Andrés. Bueno, buen día, Buen Eduardo, día. buen día a todos. Bueno, la situación, digamos, para hacer un diagnóstico de dónde está la economía argentina en el marco, digamos, de lo que fue toda la etapa Macri, estamos claramente en la fase donde un modelo de endeudamiento y especulación entra en crisis y en implosión, podemos decir, ¿no? Tiene una fase alegre que cuando entraban los dólares, claramente ya desde el año pasado venimos en la fase de caída, donde los que antes entraban a especular se están yendo, que los que antes prestaban plata ya no prestan más y quieren cobrar. Vino el tradicional rescate cuando ya no hay crédito privado de un organismo público, el FMI, no alcanzó, y con el resultado electoral se acelera, podemos decir, lo que es la decadencia de ese esquema y entra en su fase de explosión, ¿no? De explosión, porque un esquema Primero implotó. es la propia dinámica, digamos. Siempre los esquemas especulativos, hay en una etapa de, digamos, linda, que no fue muy linda durante el macrismo ni siquiera, donde la plata que va entrando de deuda y de capitales especulativos alcanza para ir pagando los vencimientos de las deudas pasadas y para que los que especulan obtengan su rentabilidad. ¿Y ahora? Y ahora es la etapa en la que todos se quieren ir, nadie quiere poner un mango y no alcanza para todos y empieza la presión, ¿no? La fuga de capitales, ¿dónde se consigue los dólares? Lo puso el FMI casi 50.000 millones de dólares porque no hizo el último desembolso, 45.000 millones de dólares más o menos, pero todo se va por la canaleta de la fuga de capitales, ¿no? Es la etapa que estamos viviendo y cuando esto ya estaba por detonar, el gobierno de Mauricio Macri, en una estrategia que yo creo que en ese sentido, dentro de todo este descalabro, acertada, para llegar a diciembre, renegó de todo, podemos decir, su ideario liberal y, como decimos nosotros, la necesidad tiene cara de hereje, bueno, tiene cara heterodoxa también, ¿no? Default parcial, obligación a la exportadora de liquidación, cepo cambiario, empiezan medidas. Incluso publican los nombres de los que compraron más de 10.000 dólares. Sí, sí. Llegó el comunismo. Llegó el comunismo total. Dijo Carlos Rodríguez. Que tiene que ver con una necesidad imperiosa de frenar la salida de capitales porque íbamos rumbo a una explosión cambiaria y un FMI que al ver el gobierno en decadencia prefiere decir, ¿cómo se llaman? Desencillamos hasta que aclare. Vamos a esperar. Pero a la pregunta de cuánto de grave o de clave es la deuda con el fondo, ¿qué se le responde? Mira, para que tengamos una idea. Siendo que recién tenés que empezar a pagarle. Sí, por eso la deuda del fondo 2000... empieza a pesar sobre todo en los últimos 2 años de la próxima gestión. Por una cuestión de que lleva 3 años, o sea, desde el crédito desde que se otorgó, los vencimientos caen a los 3 años, ¿no? Se activan. El primero fue en 2018, 2021, 22, 23. ¿Qué gravedad o qué peso tiene? La deuda del fondo es más o menos un 30-40% de la deuda total que tiene que pagar el próximo gobierno. Más o menos los 57.000 millones de dólares del fondo. Anda despacio porque los números se complican. Ponele que la deuda. Lo que se le debe al fondo es ¿cuánto? Un tercio, un cuarto
de la De deuda todo lo que total. tiene que pagar el Un próximo tercio, gobierno. un Ok. tercio más o menos, porque son 57.000 millones de dólares y ponele que el próximo gobierno en total va a tener unos 160.000 millones de dólares a pagar de vencimientos de deuda, ¿no? ¿Con qué se comen estas cifras para asirlas mejor, para aprehenderlas mejor? Martín Burgos, porque ¿Cómo anda? las cifras no sirven, y esto no solo en el caso de la radio, si no se las compara con. Claro, y lo mejor es comparar con las reservas. Tenemos que pagar más o menos un promedio de 20.000 millones de dólares por año durante los próximos 4 años, y eso es la mitad de las reservas que se irían cada año, que las reservas están más o menos en 50.000 millones, 48.000 millones de dólares ahora. Entonces cada año se están venciendo muchísimos intereses, bonos. Ahí hay un gran problema, más allá del Fondo Monetario Internacional. El año que viene vencen más o menos deuda por entre 15 y 20.000 millones de dólares. Pero eso es con los acreedores privados, no con el fondo. Exactamente. Y entonces, Y entonces todo eso se agregaría hace una suma bastante importante. Agregaría a ese monto la incógnita con 18.000 millones de dólares más, que es el swap con China, Sí. que vence el año que viene y que lo ataron a que siga vigente el acuerdo con el fondo para su renovación, ¿no? esto implica que no existe ninguna posibilidad que no sea renegociar. Nos ponemos Bueno, de acuerdo en eso. Por eso los bonos están valiendo la mitad de su valor. Vos hoy, si querés comprar dólar a 26 pesos, lo puedes hacer. Comprás el Bonar 2020. Te va a dar, Decilo de vuelta porque alguno hizo plop. sí, como en las si viejas querés caricaturas. comprar ¿Cómo dólar comprar? A 26. a 26 ¿Qué pesos, pasa? ¿Cómo hace? comprás el Bonar 2020, que es un bono que vence el año que viene, en agosto, me parece. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué sale tan barato? Si vos pones 26 pesos ahora, te Sí. dan $1 en agosto del año que viene. Lo que pasa es que hay un riesgo grande que está obviamente metido ahí en el medio, que es el riesgo de impago. O sea, que sea tan barato ese bono, está en la bolsa, ¿eh? Entro ahora con un agente de Exacto, bolsa y compro sí, sí, un bono con un Sí, dólar a yo creo 26. que con un banco lo puedes hacer. El Bonar 2020. Pero está el riesgo, efectivamente, de que no te paguen el año que viene. Entonces, ese riesgo, que es el riesgo país, digamos, todo eso termina en el famoso y querido riesgo país, que hace mucho que no se habla, de hecho, no sé ni en cuánto está. Antes estaba al día a día, ¿no? Pero evidentemente, para el que le gusta el riesgo hoy por hoy y quiere tener una ganancia grande, lo que puede hacer es comprar esos bonos. No se habla del riesgo país porque está naturalizado. Ya está así, naturalizado. Pero Digo, bueno, ¿acaso hay diferencia? Esto lo marca Heller diferencia- siempre, ¿no? Sí. ¿Cuál es la diferencia entre el riesgo país a 800 y a 2200? Y todo es estrambótico. Sí, ¿Cuál es la sí. diferencia entre una tasa de Sí, interés bueno. de 85% y una de 80%? Si no existe eso en el mundo. Sí, después de la octava puñalada, las demás. Es muy buena, la después de la Sí. octava. ¿Para qué? Son divisas. ¿Qué te calienta? Contarlas por deporte. Este escenario, entiéndase bien que la pregunta la estoy haciendo en política. Porque cada vez que uno dice estas cosas, piensa en la gente con hambre, por ejemplo. Y lo siento si suena demagógico, pero es así. Puedo decir eso como puedo decir las pymes que se caen como moscas, bueno, etcétera. Entonces uno tiene las prevenciones de decir, este escenario es una buena noticia porque de semejante fondo del pozo no tenés otra salida que empezar a reacomodar los tantos de una manera más distributiva. Acá ya me estoy metiendo en el segundo Por ahí, en el segundo bloque que pensaba. claro, efectivamente hay algo de eso que vos decís, y uno diría, bueno, si el problema es hoy por hoy de las empresas que no tienen demanda, entre otros grandes problemas, pero uno de los problemas es ese, si yo redistribuyo el ingreso podría crecer bastante rápidamente, sin que haya necesidad de inversión, de importaciones de maquinaria, ese tipo de cosas. Toda la cuestión está un poquito en cómo podés llegar o sea, cómo se resuelve el tema de la deuda, la renegociación, que yo creo no tiene que ser solo reperfilamiento, y ahí hay que hablar un poquito desde lo político, lo que se está hablando, lo que está hablando el futuro gobierno, digamos Alberto, respecto a lo que quiere hacer. Se está hablando mucho de ese reperfilamiento, de no tocar lo que son el capital que tenés que pagar, pero sí los plazos de los intereses. Y yo no sé si va a ser suficiente eso, porque efectivamente si hacemos a la uruguaya, como se dice, una negociación de ese estilo,
yo no sé si va a alcanzar para lograr crecimiento, porque eso te saca muchísimo dinero del mercado interno para tener que pagar la deuda. ¿Y vos qué pensás? ¿Que sería suficiente o que no es suficiente? Mira, yo creo que en la economía como en la vida, el supuesto piso Ajá. puede ser un techo siempre. Siempre puedes caer más, ¿no? Vos decís, estoy en el fondo, más no puedo caer, sí, siempre se puede caer un escalón más. Entonces, en realidad no hay esa idea que tienen muchos economistas, un rebote automático. La economía está tan hecha percha que va a rebotar. No, la pelota puede estar pinchada, puede quedar en el fondo, y eso va a depender justamente de cómo se estructuren políticas y acuerdos, ¿no? Claramente, si una salida va a ser ceder ante los acreedores, ante el Fondo Monetario, un programa económico, en nombre de un refinanciamiento que lo único que hace es patear un poquito para adelante los pagos, pero deja el problema latente, y la condición para eso son políticas de ajuste fiscal, de flexibilización laboral, de ajuste del sistema jubilatorio. Si ese es el rumbo, la economía no es que va a levantar, va a seguir para atrás, ¿no? Pero no estaríamos hablando de un gobierno del Frente de Todo que se suicida si hace eso. Y puede ser. No, o no, pero yo ahí, A ver, si puedo decir algo, por eso yo decía, estamos en campaña también, ¿no? Una cosa es, si bien que muchos dicen la elección ya está jugada, es cierto que es así, una cosa es hablar cuando vos no sos gobierno y otra cosa es hablar cuando vos hacer cuando vos ya sos gobierno. Sabemos desde hace rato que tenemos ese problema de la transición en que en verdad, si hablamos a hablar crudo, hay dos presidentes. El que efectivamente tiene la firma, que tiene fácticamente, el que tiene formalmente el poder, y después tenés el otro, Alberto, que efectivamente tiene el poder real, que junta 500 empresarios de la oposición allá en la Fundación Mediterránea en Córdoba. Entonces, evidentemente, todos están queriendo saber qué va a hacer él. Y él no puede salir a decir en esas reuniones de que va a redistribuir el ingreso. Y bueno, Con lo hay cual, gente que ahí se hay un preocupó tema. diciendo incluso, bueno, la Fundación Mediterránea es el límite a la derecha. Bueno, pero tuvo muchos aplausos y mucha gente. Yo estuve en Córdoba justo esos días haciendo ¿estuviste? charla. ¿Y? Haciendo charla, no, dando charla, no, compitiéndole a Alberto, pero no en la charla esa. Sí, y hablando mucho con gente de APIME, de allá, y me decían que, los gerentes del Banco Cricop y todo eso, me decían la verdad que la gente salió encantada. Evidentemente era una charla gorila friendly, como decimos, ¿no? Es decir, Alberto fue a buscar votos. Ahora, la cuestión es que si ahí puede haber una distancia entre eso y lo que efectivamente, y lo que no le conviene a Alberto no sé es si que voto, todo yo ello se va al diría, diablo. Martín, más que voto, fue a buscar acuerdos con actores sociales y económicos. Sí. ¿No? Porque ahí en la Fundación Mediterránea no es el lugar para ir a buscar votos, sino más bien para ir a buscar apoyo de sectores empresarios, ¿no? Pero yo creo que, bueno, retomando, está esa posibilidad, o está la posibilidad de iniciar un camino de recuperación económica, que va a tener que tener políticas redistributivas, políticas de reactivación interna, pero el talón de Aquiles es el frente externo, ¿no? Porque nosotros podemos hacer un boom distributivo de corto plazo, pero si el frente externo, que está muy complicado, pensemos que Argentina, ponerle que no existiera el problema de la deuda, Ajá. no existiera el problema de la deuda, Argentina está en una situación complicada externa como la tuvo en la etapa de Cristina, con un resultado comercial que es superavitario solo por la recesión. Porque no genera los dólares que Claro. necesita para producir. Cualquier reactivación se comería muy rápidamente el superávit comercial Exacto. y tendríamos de nuevo tensiones cambiarias. Y a eso agregale el problema de la deuda. Entonces, la situación en términos externos es muy condicionante para una política de recuperación. Ahí seguimos con, si en el mejor de los casos nos recuperamos. Están Aciaín y Burgos. Los y sociales es Calabrini Ortiz y está Martín Burgos, que coordina el Departamento de Economía Política del Centro Cultural de la Cooperación. Me tomo de algo que decía Martín, que es, tampoco se puede pretender que Alberto o el equipo de Alberto diga todo lo que va a hacer. Ojo que está Cristina también, ¿no? Bueno. Diga todo lo que va a hacer porque no se pueden cometer sincericidios. Si no pensás pagar la deuda de alguna manera, si pensás reventar los bonos, no lo podés decir ahora. Ahora bien, no convendría a la vez que lo diga para que todo se le pudra a Macri. ¿O cómo llegás al 10 de diciembre? ¿Importa cómo llegás al 10 de diciembre? Sí, claro. Porque si llegás con una inflación, con un tipo de cambio de 100, una inflación anual de 100%, después tenés que ir bajando de a poquito esa inflación. En vez de bajarla del 60% que es hoy, la tenés que bajar del 100%. Con lo cual,
es importante también que no haya un caos económico, porque la idea del próximo gobierno, evidentemente, va a ser estabilizar las variables, eh, porque bueno, hay muchas cosas que sabemos que están pasando, todos los negocios se hacen al contado, no hay más ese famoso 60 días para que yo te pague, y eso es un problema, porque implica que la renta tiene que trabajarse todo sobre el autofinanciamiento, y eso implica rentabilidad extraordinaria para poder financiarme. Entonces es toda una cuestión que me parece que en la teoría de los juegos, de los dos, de los dos presidentes, de Macri y de Fernández, exacto, sí, les conviene a los dos cierta estabilidad. ¿Vos coincidís o Mazo? Yo creo que la conveniencia tiene que ver con, me parece a mí, un perfil y un proyecto, ¿no? Claramente Alberto Fernández, como candidato, Sí. es un candidato del consenso. Sí. Que va a buscar amplios acuerdos sociales y económicos. Sí. Entonces, si es un candidato del consenso de amplios acuerdos sociales y económicos, no quiere, digamos, una situación de crisis para tratar de, digamos, en ese empuje de salida de la crisis, una opción radicalizada, por ejemplo. No es, me parece para nada, ni la idea, ni proyecto de Alberto, y en ese sentido... Es que tampoco creo que lo fuere de Cristina. No, para nada, pero quiero decir, no hay esa idea, ¿no? No. Pero que tampoco uno puede decir, porque una cosa son las voluntades y otra cosa es la realidad económica y política. Porque también esa misma idea del consenso y de la salida moderada por ahí es irrealizable, ¿sí? Del otro lado, la presión de los acreedores, los condicionamientos hacen que un gobierno de consenso sea un gobierno de una economía, digamos, tirada abajo, ¿no? En desmedro de la mayoría. O sea, ¿no se puede saber si aún a pesar de ser un candidato del consenso, Alberto no se va a tener que correr a la izquierda? Claro, eso es lo que yo digo. O sea, la dinámica de la historia es más allá de las voluntades. Matías Culfas, eso lo escuchaba hablando, no queremos el cepo, y el cepo lo terminó poniendo Macri, ¿no? O sea que mirá si había alguien que no quería el cepo, Macri, y terminó poniendo el cepo. Entonces, la necesidad y las situaciones pueden empujar hacia distintos caminos. Yo creo que la intención de Alberto Fernández es sincera. Lo que le está diciendo a los distintos sectores: queremos una salida consensuada, no queremos defaultear, queremos que una negociación que permita darnos aire para crecer, cierta redistribución del ingreso. Ese es el proyecto de él. Ahora, después vienen las restricciones reales y viene el actuar sobre esas restricciones reales. Entonces ahí la mano se va a ver cuando la situación externa apriete y empiece a generar un condicionamiento de, bueno, ¿qué hacemos? En ese consenso, ¿sacrificamos los intereses de quién? Porque un consenso implica que hay sectores que ganan, sectores que pierden, todos ganan un poquito, todos pierden un poquito, algunos pierden más, otros ganan menos. Bueno, ¿quién se elige que gane y que pierda y cuánto? ¿No? Me parece que esa decisión política que se va a ir tomando, yo entiendo... Pero, Andrés, ¿no hay una etapa previa a quién elegís que pague los costos de la crisis? Es relativo. Por ahora me parece que lo que está buscando es un acuerdo donde los costos sean Más redistributivos es que en términos no se sabe sociales. si va a haber ese margen para reequilibrar los costos. Eso me parece un problemón. Sí, no solo los costos, pero yo digo, problema, tenemos, como decíamos, el problema de la deuda, uno, ¿cómo se va a salir de eso? ¿Qué disposición hay de los acreedores? ¿Qué disposición va a haber en la negociación? Aquí va el info y cerramos después. Esto es política básica. ¿A quién le vas a meter la mano en el bolsillo? Bueno, cuando no hablas podés no enojarte con nadie. No, cuando hablas o te financia el agro, o te financia el sistema financiero. A alguien le tenés que poner la mano en el bolsillo. ¿De qué estamos hablando? Sí, bueno, el tema de la reestructuración, cuando se habla de eso, es que efectivamente parte de los perdedores sean los bonistas, actualmente. Vamos al info y cerramos picando qué escenario es posible a partir de, por lo menos, quién carga con el costo mayor de cómo empezás a reactivar. Uno planteaba, ¿qué haces? ¿Aumentás las retenciones al agro? ¿Aumentás los impuestos? ¿Qué haces? ¿Quién financia el comienzo de la recuperación? Un poco, yo te doy mi opinión de cuál es el proyecto. Lo que dijiste fuera del proyecto. Sí, para mí, la idea es, por un lado, claramente va a haber algunos que pierdan la de servicios públicos. Alberto ya dijo, pues las tarifas no van a estar a valor dólar. Los bancos probablemente le van a exigir... Van a perder desde ganar menos.
¿Te gustó más? Sí, Ganar menos. Me sí, parece por que esa era favor. la palabra correcta. Bueno, esas van a, super comillas, perder en una primera etapa. O ganar menos, vamos a decir, ganar menos. Ok. Después, los bancos creo que le van a bajar un poco las tasas y van a pedir que esos fondos, digamos, que hoy están más destinados a un subsidio estatal a la rentabilidad financiera, contribuyan a la reactivación macroeconómica. Después, la idea en términos de mercado interno, la puja entre los distintos sectores, es una economía en reactivación, que por lo tanto al agrandar la torta todos puedan morfar algo, como fue la etapa de Néstor Kirchner. Sí. Y en términos de los acreedores, yo creo que la estrategia es posponer la deuda lo que se pueda a través de reperfilamiento, Pará, etcétera. ¿hablas de acreedores privados y Fondo Monetario? Sí, el Fondo Monetario va a presionar, y hay que ver ahí la negociación por reformas estructurales a cambio de estirar los plazos. Ok. Y los privados, me parece que la idea de este reperfilamiento es tirar la deuda hacia adelante, no solucionar el problema, Ujú. pero con una expectativa de que el desarrollo de Vaca Muerta va a generar los dólares con lo que es una triste historia. Le podría dar un potencial para el desarrollo, termina siendo absorbido por grupos de acreedores internacionales tras un gobierno irresponsable que nos endeudó durante 4 años, ¿no? Pero creo que ahí... Pero se Vaca construye. Muerta es racionalmente una apuesta. Sí, Yo entiendo yo que creo sí, ¿eh? yo entiendo que sí. Está creciendo muchísimo, se está logrando el autoabastecimiento en 2 o 3 años y si las condiciones de demanda más o menos siguen así planchadas, con lo cual efectivamente, por lo menos no tenemos el problema de hace 10 años cuando se recuperó YPF en 2012, Sí. de que había un déficit de 10.000 millones de dólares de energía. Entonces, Pero ¿y cuánto tiempo te comprábamos afuera. lleva Vaca Muerta? No, hay que pensarlo en el mediano y largo plazo, ¿eh? Yo creo que es algo que es difícil pensarlo porque efectivamente lo que está pasando es que nos preocupa mucho más el año que viene que lo que pasará en 4, 5, 6 años, pero esos son los plazos que más o menos los especialistas manejan ahí para el tema Vaca Muerta para empezar a tener autoabastecimiento y empezar a exportar. En la nota que yo citaba editorialmente al comienzo de Leandro Renú, que está en letra P, más allá de los ejes que ustedes mismos han mencionado, se cita también, por ejemplo, Nielsen está al frente del tema en los equipos de Alberto, con la idea de que vengan inversiones para montar el dispositivo de liquefacción de gas, Claro. que por el momento no Fundamental, está, que es porque fundamental, Gas no se puede exportar así porque nomás. gas no puedes, No puedes exportar gas así nomás. por eso, bueno, invertir por ahí. Quizá Macri también haya apostado a eso. Sí, yo entiendo que sí. Es más, te diré... Y pasaron cosas, como decía Burgos, fuera de micrófono. Creo que muchos de los bancos, etcétera, que le prestaron a Argentina, más le cortaron el crédito de repente, dijeron cuál es la capacidad de pago de largo plazo de Vaca Muerta, tanto, ¿no? Le prestaron un determinado monto y después le cortaron el chorro. Porque Macri la chocó. No sé, le cortaron el chorro. Sí. ¿Y por qué le cortaron? Y No, no, porque porque- ya desde entrada le prestaron a un gobierno que no tenía capacidad de pago. Sí, Yo no sí. le hubiera prestado ni un dólar. No, el tema es que hicieron Te digo, con la racionalmente, ¿qué hicieron con la nunca- deuda también. El Sí. tema de la fuga de capitales, Sí, digamos, pero- vos le prestás a a ver, la finanza cómo funciona. El tipo no saben dónde queda Argentina. Simplemente tiene una letra B Argentina, tiene que comprar de letra B tantos millones de dólares en la cartera y entonces, bueno, compran eso, que es Argentina, bueno, Sí, tiene pero eso idea es dónde queda. los inversores. Los inversores. Acá yo creo que la deuda en Argentina se maneja más por otra lógica que es, hay un grupo de bancos que hacen guita colocando deuda sin importarle si algún día se va a pagar. Porque ellos, Claro, el claro. HSBC, Es que el no- Citibank, ¿no? Es Caputo, ¿cómo se El llama? que Pratt Gate. compra, Esos tipos lo único que hacen es operan y cobran comisiones por la colocación de deuda. Después saben que no van a pagar y ofrecen un reperfilamiento y cobran comisiones de nuevo por reperfilar la deuda. El día de mañana, Claro. una reestructuración no sé cuánto y hacen lobby y se quedan con un pedazo de Pero vaca eso- muerta. Digamos. Esa eso, es eso la no pasa en operación. todos los países. ¿No Evidentemente pasa o pasa? Pasa. Sí, pasa en todos los países, pero lo que no pasa en todos los países es que todos los países terminan como nosotros. Entonces, evidentemente, hay una cosa en la dinámica de la deuda externa que las calificadoras de riesgo que están para eso no ven o no quisieron ver o nos pusieron como mercado emergente. Entonces, evidentemente, ahí hay todo más allá del negocio que uno Yo podría no estoy ver. tan seguro de que no Hay una pase. cuestión de que ellos no ven los mercados en largo plazo, no ven que ellos con ese bono se van a quedar con un pedacito de vaca muerta. ¿Por qué? Porque el que tiene un bono en Argentina quiere cobrar en dólares el año que viene, no quiere cobrar algo de vaca muerta en 10 años, ¿no? No, O pero los está la bonos se van visión más, yo creo canjeando. la visión más de lo que diseñan el esquema, que dicen Argentina, ¿qué tiene? Descubrieron hidrocarburos no convencionales, Sí, va a sí, tener sí. cierta capacidad de pago, bueno, le abrimos crédito a la Argentina porque tiene esa línea y el mismo Macri pensando,
tomemos deuda feliz y contento, no hagamos nada, total la vamos a pagar con vaca muerta. Digamos, Sí, ese es un o la poco. lluvia de inversiones. Pero digo, está en la cabeza de... El plan como decía, falló, hasta de evidentemente. Nielsen o de un montón de sectores que dicen, bueno, la Argentina pegó vaca muerta, entonces puede tomar crédito, total, en algún momento con eso vamos a pagar. Es una política, yo diría, un poco... Es un plan irresponsable. que puede fallar, que de hecho es un poco lo que pasó. Claro, que no hay seguridad, Este, volviendo a lo de vaca muerta, lo que decíamos En antes. la parte macroeconómica, lo que quiero decir es, vos tomás deuda, está bien, pero si después, en términos macroeconómicos, no hay un mínimo de estabilidad o no es mínimamente coherente el plan, lo que empieza a pasar es que lo que nos pasó en esto, es que cuesta ver, evidentemente, quiénes son al fin y al cabo los ganadores de este modelo, porque si vos ves Arcor, ves los bonistas, que los que estábamos diciendo que perdieron la mitad de su plata, los bonistas, vemos, ni hablar de las pymes y los trabajadores. Los dos fondos ligados a Pratgate que se fueron con el dólar a 20. Pero ¿cuáles Templeton ganadores tomó- hay por fuera del sector Templeton financiero tomó y una- agro? No, perdió. ¿Cómo? ¿Cuáles ganadores hay? Acabo de Macri. el ¿Qué sectores- ganadores quedaron? no, que no se- Sectores ganadores de Macri son Energéticas. claramente energética, servicios públicos, Sí, sí. los bancos hasta hace poco, que Sí. empezaron con la desvalorización Ojo de que los bonos, pero los bancos compensaron no es tan claro, porque con los las LELIQ. bancos ganan con las LELIQ, pero pierden con el costo operativo. Con la Entonces de- termina en los balances, no La queda banca tan privada, no, la claro. banca Digo, privada. como para Era- sintetizar, banco y agro. está bien, pero la conducción política de los intereses de clase a los que Macri y corporativos a los que Macri fue un desastre. Fue un desastre, sí. Sí. Cuesta verlo. Bueno, no, se apoyó en esos tres sectores, yo no estoy tan seguro. Mira, si vos lo ¿No pensás... estás seguro de que fue un desastre la conducción política? No, yo lo que digo es que el Mirá programa... cómo se van. Los grupos, O no les calienta. los grupos primarios exportadores, el dólar en una crisis con un dólar por las nubes, están ganando guita a lo loco. Está bien. Pero esos Eso son los sí, ganadores. Esos son los ganadores. Bueno, la conducción política, yo creo de que por ahí el proyecto era cerrado a un lugar muy mínimo de grupo. La Argentina primario exportadora ligada al plano internacional no es una Argentina de los grupos empresariales, no, de sectores muy puntuales. Agro, energía, servicios públicos, bancos, cuando la cosa está bien, algo de la construcción ligada a la obra pública, de la construcción privada, y después intereses internacionales de alineación geopolítica. Fíjate vos que el argentino hoy día es una colonia básicamente norteamericana en términos de decisiones internacionales, cuando poco tiempo atrás era un país autónomo. Entonces, esos intereses me parece que fueron los que expresó Mauricio Macri, que no tienen un modelo viable en términos económicos y se lo terminó, digamos, implosionando, y obviamente ahora vemos cómo esos intereses crujen, se pelea el agro con los bancos, con la energética, con los acreedores, pero bueno, esa coalición intentó en este año generar un modelo que yo creo que por la propia lógica del capitalismo actual, financiero, tan voraz, es insustentable, ¿no? ¿Vos querés despedirte con alguna buena noticia? No, buena noticia no. Me parece que también lo que hay que marcar son que no hay que hacer algunas cosas, lo que no hay que hacer, me parece, ¿no? Para el próximo gobierno. Hay un debate entre los economistas heterodoxos, que algunos están con ganas de llegar y de evaluar, y verdaderamente me parece que eso sería un error, agarrar el 10, 11 de diciembre y devaluar, porque no queda bien claro cuáles son las ventajas de ese tipo de políticas, y me parece que perderíamos 6, 7 meses y profundizaríamos justamente y empezaríamos con una espiral de mayor depresión e inflación. Con lo cual, si vamos a también charlar sobre las cosas que no hay que hacer, me parece que eso es una clave. Hay algunos industriales incluso que piensan que hay que llegar y devaluar. Me parece que eso es un error. Hay que tomar el tipo de cambio como está, esté al número que sea, y trabajar con eso. Y me parece que eso es la idea, de estabilizar un poco más. Siento profundamente que esta mesa va a quedar para jugar el archivo dentro de un tiempo. Bueno. Pero lo digo elogiosamente hacia ustedes, aviso. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias a ambos, Andrés Aciaín y Martín Burgos. Alguien debió conservar